¿Acaso todo lo del Perú no es puro show? Soy Matteo, un maestro diseñador italiano que ha creado los eventos internacionales más colosales del mundo. Y durante todas las Olimpiadas de Milán, me burlé de la delegación peruana. Sin embargo, apenas terminó la competencia, cancelé toda mi agenda y me subí a un avión con destino a Lima. Sorprendentemente, en ese avión no solo estaba yo. Gente de todo el mundo, ansiosa por ver con sus propios ojos las cosas increíbles que ocurrieron en Milán, se agolpaba en ese vuelo. ¿Qué diablos fue lo que atrajo a tanta gente hacia la República del Perú? La verdad sobre el diseño invisible que demolió el orgullo de un maestro de 60 años, el verdadero poder del Perú que capturó la atención del mundo entero. Esa historia se las revelo ahora mismo. Si sienten curiosidad por lo que sigue, no olviden suscribirse y darle like. La vida, amigos míos, es un misterio insondable. ¿Quién hubiera imaginado que yo, a mis 60 y tantos años, vería mi terquedad romperse en un estrecho callejón de Lima? Yo, Matteo Rossi, que solo había diseñado escenarios deslumbrantes en Europa, hoy les contaré la historia de aquel día que me obligó a redibujar el plano de mi propia existencia. Un día lluvioso en un mercado peruano para ustedes es una escena llena de calidez, ¿verdad? Pero para mis ojos, al principio, fue algo francamente bizarro. El agua goteaba de las carpas de lona, el suelo era un lodazal, y por todas partes se escuchaba el ruido de la gente vendiendo, el choque de las tapas de las ollas y pucha. Era un escándalo. Me pregunté, ¿es posible tener una comida decente en un lugar así? Pero entonces, un aroma profundo y denso que emergía de las profundidades de un pasaje me detuvo en seco. No era una fragancia artificialmente elaborada, sino el perfume honesto de algo que había hervido a fuego lento, con paciencia, durante décadas. Ya no había sitio, así que me disponía a irme, cuando una señora mayor, una casera que removía una olla gigante, me vio. Con un leve movimiento de su mentón, me hizo un gesto. «Oye, no te quedes ahí parado, ven y siéntate acá». No entendí ni una sola palabra, pero su mirada tenía algo extrañamente magnético. Era como si dijera, ¿qué hace un hijo como tú mojándose bajo la lluvia? Entra de una vez a calentar el estómago. Me sentí tan atraído por su autoridad que entré como hipnotizado, pero cuando vi el lugar que me señalaba con el dedo, no pude evitar mi desconcierto. Era un espacio diminuto en una mesa donde otras personas ya estaban comiendo. Amigos, para un europeo, esto es algo mayúsculo. Nos han enseñado que sentarse en la mesa de un extraño es una falta de respeto imperdonable. Mientras yo dudaba, torpe e incómodo, el hombre a mi lado me miró de reojo y asintió levemente. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, que decía no hay problema, siéntate nomás. Sin un ápice de bienvenida exagerada, pero tampoco de rechazo. Simplemente, con una naturalidad pasmosa, me cedió un espacio. Gracias a esa indiferente comodidad, mis 60 años de barreras y desconfianza se disolvieron, sin darme cuenta, ya estaba sentado. Lo verdaderamente increíble vino después. Mientras yo miraba el menú sin entender nada, como un tonto, la mujer a mi lado de repente extendió su brazo hacia mí. Tomó el plato vacío que tenía delante, lo llenó generosamente con canchita serrana de una fuente cercana usando unas pinzas, y lo deslizó de vuelta frente a mí. ¿Se dan cuenta? No cruzamos ni una sola palabra. No hubo un esto está rico, pruébalo para quedar bien. Simplemente, como si fuera la cosa más natural del mundo, llenó mi plato vacío y continuó comiendo en silencio. Amigos, ¿saben por qué sentí una punzada en el corazón en ese momento? Yo, que he gastado miles de millones en crear escenarios espectaculares y diseñado emociones complejas, me sentí completamente desarmado por ese simple platito de canchita. Esto no era una técnica calculada. Era una costumbre grabada en el ADN de ustedes, tratar a un extraño como si fuera de la familia, como un causa. Sentí como el muro de hielo dentro de mí se derretía suavemente junto con ese gesto. Estaba a punto de terminar mi plato de caldo de gallina. Iba a dejar la cuchara cuando un pensamiento me invadió. Este momento de ensueño está por terminar. No sabía si estaba lleno o simplemente embriagado por esa extraña atmósfera. Me quedé sentado, con la mente en blanco. La persona que me había dado la canchita ya se había ido, y solo el hombre del frente seguía comiendo en silencio. Fue entonces cuando la casera, la abuelita que vigilaba su olla, se acercó a mí, señaló mi plato hondo y preguntó secamente, ¿más caldito? Era español, pero esta vez lo entendí al instante. Su mirada y su gesto lo decían todo. Pero aquí viene lo terrible, amigos. Mi costumbre de toda una vida es espantosa. En ese momento, mi reflejo fue rechazarlo.
como saben, en Europa, el concepto de refil o yapa es muy diferente. Vengo de un país donde hasta un vaso de agua se cobra por separado y un pedido adicional significa más dinero en la cuenta. Para mí, que me ofrecieran más caldo gratis era algo que mi lógica no podía procesar. Mi instinto profesional fue sacar la calculadora mental. Si acepto esto, ¿cuánto más me cobrarán al final? Pero al ver la expresión de la casera, me quedé sin palabras. No era el rostro de alguien que te hace un favor especial. No era la mirada de quien te ofrece un servicio extraordinario. Era la misma naturalidad de alguien en el mercado que te pregunta, ¿le doy una bolsita más? Para ella, dar más caldo era algo tan trivial y evidente como respirar. Al final, asentí. La casera tomó mi plato y, en menos de 30 segundos, regresó con el caldo humeante y hasta el borde. Cuando el vapor caliente volvió a envolver mi rostro con ese sonido burbujeante, me sumí en una profunda reflexión. ¿Por qué esta gente se preocupa por mí? Soy un extranjero que mañana se irá. No soy alguien que dejará una gran propina ni un cliente que volverá. ¿Cuál es la razón para llenarle el plato a un desconocido sin pedir nada a cambio? Mi mente, llena de fórmulas complejas, no encontraba la respuesta. En ese momento, el hombre del frente se levantó. Pensé que iba a pagar, pero mientras sacaba la billetera del bolsillo, me miró de reojo. Luego, tomó un pañito húmedo de la mesa y lo puso frente a mí. No dijo nada. Ni siquiera cruzamos miradas. Simplemente dejó el pañito a mi alcance y, como si nada, caminó hacia la caja. Amigos, era un simple pañito húmedo. Asumare, no es nada del otro mundo. Pero cuando lo tomé, mi mano temblaba ligeramente. ¿Por qué? Más tarde entendí la razón de ese temblor. Yo he pasado los últimos 20 años diseñando las emociones de la gente. He ajustado la temperatura de las luces para crear calidez y ralentizado el tempo de la música para retener los pasos de la gente. Todo era técnica calculada. Por eso, nunca creí realmente en la sinceridad o en la calidez humana genuina. Siempre pensé que las emociones que sentimos son una producción dirigida por alguien. Pero en este viejo guarique no había ningún diseño. Luces fluorescentes sin gracia, sin música, el suelo manchado de grasa. En este espacio tosco, sin ningún artificio para manipular las emociones, yo estaba recibiendo, sin poder defenderme, la temperatura de unos desconocidos. Tomé otra cucharada de caldo. Esta vez, la tragué muy lentamente. Mientras el líquido caliente bajaba por mi garganta y atravesaba mi pecho, sentí que el calor que entraba en mi cuerpo enfriado por la garúa no se debía únicamente a la temperatura del caldo. El permiso para compartir la mesa, el hombre que asintió para darme un sitio, la mujer que me acercó la canchita, la mano de la casera que rellenó mi plato, y la punta de los dedos del hombre que dejó el pañito húmedo. No hubo explicaciones ni se esperaba nada a cambio, pero en todo eso había una verdad que yo no pude crear ni con miles de millones. Fue entonces cuando pensé por primera vez, esto no es amabilidad. Es la configuración de fábrica de esta gente. Si esta es la especificación básica de los peruanos, ¿qué diablos he estado diseñando yo toda mi vida? Mi arrogancia, que intentaba conmover a la gente con luces y música llamativa, me pareció patética. Salí del guarique y caminé bajo la lluvia. El sonido de las gotas cayendo sobre las carpas del mercado resonaba como un tambor. Abrí mi paraguas, pero me detuve un momento. El recuerdo de ese caldo caliente no se desvanecía. Pero amigos, esa calidez peruana es algo curioso. No termina en la comida, sino que se extiende silenciosamente a lugares que jamás hubiera esperado. Caminaba con cuidado por el sendero mojado cuando algo cayó del bolsillo del pantalón de un hombre que iba delante de mí. Al acercarme, vi que era una billetera de cuero bastante gruesa. Amigos, ¿saben qué pasaría si algo así ocurriera en las grandes ciudades de Europa donde he pasado toda mi vida? Probablemente, antes de que la billetera tocara el suelo, alguien la habría arrebatado y desaparecido como el humo. Lo que sale de mi bolsillo ya no es mío, es el triste sentido común de esos lugares. Es una confesión vergonzosa, pero yo mismo, mientras diseñaba las plazas más deslumbrantes de Europa, no pude proteger mis propios bolsillos más de una vez. Recuerdo haber corrido a la embajada después de que me robaran el pasaporte en un abrir y cerrar de ojos en pleno París. Recuerdo la desesperación cuando mi bolso, colgado en una silla de un café en Roma, se evaporó por completo. Incluso yo, que me jactaba de ser un experto, tenía que andar siempre con los nervios de punta en las calles europeas, aferrado a la correa de mi bolso. Esa era la ley de supervivencia urbana que había aprendido toda mi vida.
Probablemente, muchos de ustedes que están viendo esto han tenido experiencias similares en Europa o han caminado con la mochila en el pecho por temor a los robos. Conozco esa angustia mejor que nadie. Pero la escena que se desarrolló ante mis ojos destruyó por completo mi lógica. Un joven estudiante que pasó a mi lado fue mucho más rápido que yo. Sin la menor vacilación, recogió la billetera mojada y corrió a toda velocidad bajo la lluvia tras el hombre que se alejaba. Señor, su billetera. El estudiante, jadeando, entregándole la billetera al hombre, quien no paraba de inclinar la cabeza y agradecerle. Y bajo la lluvia, los dos mirándose con una sonrisa. Yo me quedé allí, paralizado, sin poder moverme durante un buen rato. En Europa, los diseñadores nos rompemos la cabeza tratando de prevenir robos. ¿Dónde instalar cámaras de seguridad? ¿Cómo diseñar bolsillos ocultos? Gastamos miles de millones solo en crear esos sistemas de control. Pero aquí, en el Perú, era completamente diferente. Mucho más sofisticado y poderoso que la cámara de vigilancia más cara, un sistema llamado conciencia ya estaba profundamente diseñado en el corazón de la gente. El simple sentido común de no codiciar lo ajeno. Observando esa escena bajo la lluvia, me di cuenta, en este país no solo la comida en la mesa es caliente. El alma misma de su gente, que hace llorar incluso a un extraño, es verdaderamente pura y ardiente. De hecho, que mi corazón se derritiera tan fácilmente en ese pequeño guarique de Lima y en ese callejón del mercado no fue algo repentino. En mi interior, una grieta muy agradable ya había comenzado a formarse antes de llegar al Perú. Retrocedamos un poco en el tiempo, a los fríos y nevados Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, antes de mi viaje. ¿Cuándo piensan en las Olimpiadas? ¿Qué les viene a la mente? Probablemente la imagen emocionante de la bandera blanquirroja subiendo a lo más alto del podio mientras nuestros atletas se secan las lágrimas. A mí también me encanta esa emoción. Pero mi trabajo es analizar los fríos números que se esconden detrás de esa emoción. El centro de prensa, donde se reúnen expertos de todo el mundo, es más una sala de guerra dominada por datos fríos que por emociones desbordantes. Cuando estaba sentado allí, durante las Olimpiadas de Invierno de Milán, miraba el comportamiento del Perú y pensaba para mis adentros, ¿por qué ese país es tan ineficiente? Era el 10º día de la competencia. Estaba tomando un espresso en un rincón cuando los entrenadores noruegos en la mesa de al lado, mirando su laptop, soltaron un comentario: los peruanos no son raros. Hasta para comer tienen su propio sistema. Ante esas palabras, el periodista alemán y el analista suizo que estaban cerca levantaron la cabeza. Todos sonrieron con suficiencia. ¿Saben qué significaba esa sonrisa? No era tanto una burla, sino una perplejidad, no entiendo por qué hacen tanto escándalo. De hecho, el comité organizador de Milán había invertido una fortuna en el comedor de la Villa Olímpica. Los mejores chefs del mundo se habían reunido para preparar de todo, desde comida vegana hasta sin gluten, todo perfectamente organizado. Pero el Perú, ignorando ese magnífico comedor, insistió en traer sus propios ajíes y limones, importaron su pisco y montaron su propio centro de comidas. El periodista alemán, bebiendo su café, añadió: parece que la delegación peruana está obsesionada con su sazón. ¿Creen que un buen lomo saltado cambia el resultado? ¿Quieren que sea sincero? En ese momento, yo también asentí. Como diseñador de sistemas, yo también creía que seguir el manual perfecto creado por la organización era lo más eficiente. Pensaba que cuando uno va a un lugar desconocido, adaptarse a sus reglas es una señal de madurez. A mis ojos, la actitud de Perú parecía una desconfianza hacia el sistema. Me preguntaba, ¿por qué tienen que ser tan cerrados y cocinar por su cuenta? El ambiente en el centro de prensa era similar. Nadie los criticaba abiertamente, pero todos se encogían de hombros, los tildaban de excéntricos y volvían a lo suyo. Pero, amigos, esa misma tarde, mientras miraba por la ventana, vi una larga cola frente a uno de los edificios de la villa. Al principio, pensé que había muchos atletas heridos y que estaban esperando en la enfermería. Un periodista a mi lado siguió mi mirada y dijo: ahí está el centro de comidas peruano. Al mirar de nuevo, vi que los colores de las casacas de la gente en la cola eran de todas las nacionalidades. No solo había peruanos. Hasta ese momento, pensé que era simple curiosidad, atletas extranjeros queriendo probar una comida exótica. No le di importancia al murmullo del entrenador canadiense detrás de mí: esa cola parece el doble de larga que ayer. Dejando mi taza de espresso, cerré mi laptop. Concluí que era una escena tan ineficiente que no valía la pena analizarla con mis datos y mi lógica. Hacer cola por un plato de comida, qué pérdida de tiempo, pensé, y lo borré de mi mente.
pero más tarde me di cuenta de que había cometido un grave error. Lo que estaba sucediendo en esa larga cola era un asunto de temperatura, algo que no podía explicarse con los sistemas o los datos que yo había estudiado. Así como yo me había rendido ante ese plato de caldo que me sirvió una abuela en un guarique limeño, en la fría nieve de Milán, la calidez del Perú ya estaba derritiendo silenciosamente los corazones de los atletas del mundo. Pero en ese momento, yo era arrogante. Creía que el hielo perfecto y los sistemas de vanguardia de Milán eran lo máximo. Ahora, ¿quieren saber por qué estaba tan convencido y cómo esa convicción fue brutalmente destrozada? La verdadera y asombrosa historia comienza ahora. Amigos, ¿por qué al principio consideré que el método peruano era ineficiente? Creo que primero debo explicarles eso. En aquel entonces, las Olimpiadas de Milán eran, sencillamente, abrumadoramente perfectas. Tienen que admitir esto para poder comprender la magnitud del shock que recibí después. Cuando piensan en Italia, les viene a la mente la moda o la pizza, ¿cierto? Pero también tenemos un orgullo inmenso por ser los mejores en la puesta en escena. Milán es el hogar del Teatro de la Scala, el santuario de la ópera. Ese ADN de producción, perfeccionado durante siglos, se volcó por completo en estas Olimpiadas. La ceremonia de apertura fue pura magia. Rayos láser surcaban el cielo nocturno con los Alpes como telón de fondo, e incluso instalamos un sistema de calor radiante bajo los asientos del público. Calculamos hasta la temperatura para que los espectadores no sintieran frío. La gestión de las competencias fue aún más precisa. Los datos de los resultados llegaban a todo el mundo en solo 8 segundos. Antes de que un atleta pudiera recuperar el aliento, su marca ya estaba al otro lado del planeta. El comedor de la Villa Olímpica, en particular, era la perfección misma. Se invirtió un presupuesto colosal y se reunieron los mejores chefs del mundo. Se gestionaron meticulosamente comedores especiales para vegetarianos o atletas con alergias. Una estructura donde todos los atletas recibían alimentos de la misma calidad. Era la cúspide del sistema racional europeo. Por eso, era natural que nosotros, los expertos, nos burláramos de Perú. ¿Por qué traer sus propias ollas cuando existe un comedor tan perfecto? ¿Acaso Perú no confía en el sistema? Yo pensaba exactamente lo mismo. Para nosotros, Perú parecía un solitario increíblemente terco. No podíamos entender por qué rechazaban el banquete perfecto que Milán les había servido. Pero, amigos, hubo una escena que agrietó mi lógica por primera vez. Fue una tarde, justo después de la hora del almuerzo, cuando el comedor estaba bastante vacío. De repente, un atleta que salía del comedor comenzó a caminar en la dirección opuesta. Llevaba una casaca de Canadá. Detrás de él, 2 atletas noruegos lo seguían con una familiaridad evidente. Como experto, mi curiosidad se despertó. ¿A dónde diablos van, ignorando este comedor perfecto? Decidí seguirlos en silencio. Pero al ver sus rostros, mi corazón dio un vuelco. No eran caras de curiosidad o emoción. Parecían caminar por una ruta conocida, con una comodidad total. Llegaron a un lugar cercano a la villa, el centro de apoyo nutricional del Comité Olímpico Peruano. A diferencia de la glamorosa Casa Perú, era un espacio tosco y honesto, alquilado únicamente para alimentar a los atletas. Y aquí es donde descubrí la diferencia crucial. Los rostros de los atletas que salían del comedor oficial y los que caminaban hacia el centro peruano eran completamente diferentes. Los que salían del comedor oficial tenían una expresión de haber simplemente llenado el estómago. Una cara seca que decía nutrientes repuestos, misión cumplida. Pero los rostros de los que se dirigían al centro peruano eran otra cosa. Era como la cara de alguien a punto de abrir la puerta de su casa, donde su familia lo espera. ¿Sienten la diferencia? En la cara de los que iban al comedor había un sentido del deber. Pero en los rostros de los que se dirigían al bastión peruano fluía una sensación de alivio, de toda tensión disipada. Al seguirlos, me di cuenta de que no era solo un lugar para comer. Era un refugio donde los atletas, que luchaban solos en tierra extranjera, dejaban su pesado equipo y respiraban por un momento. Era un espacio como el patio de la casa de sus abuelos. Más tarde supe que todo empezó cuando los atletas peruanos comenzaron a compartir la comida de allí con sus compañeros extranjeros, y se corrió la voz de que en ese lugar había una calidez mágica. Expertos como yo solo calculábamos las calorías y las distancias de los atletas. Pero los peruanos estaban diseñando algo completamente diferente, como hacer que los atletas no se sintieran solos en esa tierra extraña. El ají de gallina y el arroz que trajeron no eran solo comida. Eran un mensaje contundente de apoyo: te estamos cuidando desde aquí. No estás solo.
El sofisticado sistema europeo llenaba los estómagos de los atletas, sí. Pero no lograba calentar sus corazones temblorosos en tierra ajena. El rústico centro de comidas peruano no era un comedor, se había convertido en una familia. Sentí esa diferencia claramente. Pero mi arrogancia se negaba a admitirlo. Eso es solo sentimentalismo, me dije. Di media vuelta y regresé al frío centro de prensa. Cientos de expertos miraban en la misma dirección que yo. En Milán, ni siquiera imaginé que esa dirección pudiera estar equivocada. Pero, amigos, el lugar donde mi lógica fue completamente demolida fue otro. No fue en un estadio ni en el centro de prensa. Fue en un lugar totalmente inesperado donde presencié un verdadero milagro. Una escena mucho más deslumbrante que los fastuosos láseres de Milán. El evento decisivo que cambió mi escala de valores de 60 años. ¿Qué vi en esa banca detrás del centro de comidas? Lo que presencié en esa banca detrás del centro de apoyo nutricional fue la escena más ineficiente, pero la más hermosa de toda mi vida. Ese día, el viento era particularmente helado. El cortante viento de Milán se colaba por la ropa, y a lo lejos, vi a un atleta sentado solo en una banca. Al acercarme, vi que era un joven atleta con una casaca de Noruega. Era una de las promesas de esas Olimpiadas, pero en la competencia anterior había cometido un error crucial y quedado eliminado. Tenía la cabeza gacha y los hombros le temblaban. La desolación de la derrota y la soledad de estar en un país extranjero pesaban demasiado sobre sus pequeños hombros. Mientras yo consideraba si acercarme a consolarlo, una señora peruana con uniforme de cocinera salió del centro de comidas con una bandeja. Parecía no hablar nada de inglés. Sin embargo, con una naturalidad asombrosa, se acercó al atleta y dejó la bandeja a su lado. Sobre ella había un plato de arroz blanco humeante y un tazón de caldo caliente. La señora tomó las manos ásperas del atleta que lloraba entre las suyas. Y con voz muy suave, le dijo, «Ay, pobrecito, qué pena. Toma, come esto para que recuperes las fuerzas. Todo va a estar bien, hijito». Por supuesto, el atleta no entendió ni una palabra. Pero, amigos, ocurrió algo asombroso. Tan pronto como el toque rústico de la señora lo alcanzó, el rostro del atleta, frío como el hielo, se desmoronó. Tomó un sorbo del caldo caliente que le ofreció la señora y finalmente rompió a llorar como un niño. La señora, sin decir nada, le daba palmaditas en la espalda. Como una madre consolando a su hijo lejano. Viendo esa escena, sentí como si me hubieran golpeado la cabeza con un martillo. Los escenarios deslumbrantes y las instalaciones de vanguardia que había diseñado durante toda mi vida no podían competir con el consuelo de un simple plato de caldo en una banca vieja. El manual perfecto del Comité de Milán no tenía ninguna regla que dijera sirve un caldo caliente a un atleta extranjero derrotado y dale palmaditas en la espalda. Esa noche, mientras regresaba al hotel, solo tenía un pensamiento en mi cabeza: ¿de dónde saca esta gente una calidez tan ardiente? Quería resolver ese misterio con todas mis fuerzas, así que, en cuanto terminaron las Olimpiadas, corrí al aeropuerto para tomar un vuelo a Perú. Pero cuando llegué allí, ¿se imaginan mi sorpresa? Resulta que no era el único que pensaba así. En el mostrador de facturación, no solo había expertos como yo, sino también turistas que habían probado la calidez peruana en Milán y que ya se agolpaban como nubes. Normalmente, todos estarían apurados por volver a casa, pero era como si se hubieran puesto de acuerdo. La escena de todos reunidos frente a la puerta de embarque hacia Perú fue extraña y, a la vez, emocionante. Aunque sus edades eran diferentes, en los rostros de quienes sostenían un boleto a Perú se leía la misma emoción, la de querer confirmar con sus propios ojos ese calor humano que habían presenciado. El avión despegó y, mientras veía a Milán alejarse por la ventanilla, cerré en silencio mi viejo cuaderno de diseños. Estaba lleno de números fríos, pero ahora sabía que tenía que encontrar el plano de la vida real, algo mucho más valioso. En medio de esa agradable calidez que emanaban esos extraños, volé sobre las nubes con la mayor expectativa de mi vida. Finalmente, al aterrizar en el aeropuerto Jorge Chávez y abrirse las puertas de llegada, no podía creer lo que veía. Desde la zona de recojo de equipaje hasta la puerta de salida, el aeropuerto estaba literalmente abarrotado, no había por dónde pasar. No solo eran las personas que habían venido en mi avión, el calor que emanaba la gente que llegaba de todas partes del mundo era increíblemente intenso. Al ver esa enorme multitud que llenaba la sala de llegadas, tuve una certeza: ahora mismo, el mundo entero anhela la temperatura de este país. Dejando atrás ese bullicio, me dirigí a encontrar el verdadero corazón del Perú. Entonces, al llegar a su tierra, ¿cuál creen que fue el primer lugar que busqué?
No fue un hotel de lujo, sino un tranquilo hospedaje familiar en lo alto de los Andes, quizás en Cusco. Y allí, encontré una temperatura impactante que nunca antes había experimentado en mis 60 años de vida. Cuando entré en la habitación por primera vez, me quedé muy desconcertado. No había radiadores, ni calentadores, ningún tipo de calefacción. Pucha, se supone que duerma así con este frío, pensé. Pero en el momento en que mis pies tocaron el suelo, casi me caigo sentado. Amigos, el calor no venía de una máquina. El calor era la gente. Al entrar, en lugar de un sistema de calefacción, me encontré con la dueña, que me recibió con una sonrisa que calentaba el alma y me ofreció inmediatamente un mate de coca caliente. Sentí una calidez que me recorrió todo el cuerpo al instante. Esto era lo que ustedes llaman calor humano, y fue la primera vez que lo experimenté de verdad. Esa noche, me acosté en la cama, sin lujos, pero cubierta con una gruesa y suave frazada de alpaca. Y entonces ocurrió algo extraño. En los hoteles de Europa, cuando enciendo la calefacción, el aire se vuelve seco, y siempre me despierto con la garganta irritada y la cabeza pesada. Pero en esta habitación andina, el aire era fresco y puro, mientras que mi cuerpo estaba abrigado por la frazada y el recuerdo del mate caliente. Era una ciencia misteriosa que los sistemas de climatización que he diseñado toda mi vida no podrían imitar. Acostado allí, sentí que la calidez penetraba desde mi espalda, y fue como si cada uno de mis huesos, congelados en los fríos estadios de Milán, se derritiera uno por uno. Entonces lo entendí. Ya sé de dónde viene ese cariño ardiente de los peruanos. Piénsenlo. ¿Cómo pueden ser frías las personas que han crecido desde niños compartiendo el calor humano, abrigándose mutuamente? ¿Cómo puede ser igual el corazón de las personas que se acurrucan cerca de una pared fría y el de las personas que se sientan en cualquier lugar de la casa, mirándose a la cara, porque el calor viene de adentro? Acostado en esa cama cálida, recordé a la señora de Milán. El calor del plato de caldo que le ofreció al atleta extranjero era, en realidad, el mismo que el de esta habitación. Al igual que esta casa, que entrega su calor sin reservas a través de sus habitantes, para los peruanos era natural ofrecer el calor de su corazón a los demás. No pude dormir esa noche. Sentía que la calidez honesta que emanaba de ese lugar me hablaba. Mateo, el verdadero diseño no es construir fachadas llamativas. Es calentar los cimientos invisibles para hacer felices a las personas que viven sobre ellos. Este calor humano era la prueba física del cariño que poseen los peruanos. Mientras otros se preocupan por decorar el exterior, los peruanos han estado calentando los cimientos invisibles desde siempre. Sentí que por fin había encontrado la respuesta al enigma. Después de la mejor noche de sueño de mi vida en ese hospedaje, me desperté por la mañana. Mi cuerpo estaba ligero y mi mente despejada. Pero al abrir la puerta, me encontré con otra sorpresa. En una gran mesa en el patio, la dueña y los huéspedes estaban todos reunidos, comiendo y conversando animadamente. Algo impensable en un hotel europeo, donde lo normal es masticar un pan en silencio, escondido detrás de una mampara. Pero la dueña me vio y, con una sonrisa radiante, me hizo un gesto. Oiga, señor extranjero. ¿Durmió bien? Venga, rápido, a tomar desayuno. Me senté, algo incómodo, pero ante mis ojos se desplegó una escena increíble. Era diferente del rústico caldo del mercado. Había pan serrano recién horneado, queso fresco, palta, jugo de frutas, tantos platos que parecía un banquete preparado solo para mí. Al principio, no me atrevía a tocar nada. La idea de compartir la misma mesa y la misma jarra de jugo con desconocidos era extraña para mi mentalidad occidental. Al verme dudando, un joven sentado a mi lado, como si leyera mi expresión, tomó un trozo de pan con chicharrón, lo preparó con cariño y lo puso en mi plato. Pruebe esto, está buenísimo. Con su cafecito, ¡uf, qué rico! Poner un trozo de pan con chicharrón en el plato de un extranjero que ni siquiera hablaba su idioma, amigos, para un europeo, esto es un shock tremendo. No era simplemente dar comida, era una cálida declaración que decía, tú también eres parte de nuestra familia ahora. En el momento en que metí ese pan en mi boca, el muro de lógica fría que había construido toda mi vida se derrumbó por completo. Los diseñadores europeos investigamos cómo levantar mamparas perfectas entre las personas. Pero los peruanos estaban derribando esas mamparas, sentados alrededor de una mesa estrecha, entre el sonido de las tazas chocando, estaban creando el refugio llamado familia. ¿Saben por qué sentí un escalofrío? Si el caldo del guarique fue la amabilidad hacia un extraño, este desayuno era el cariño profundo de cuidar a un completo desconocido como si fuera un hijo. Para los peruanos, el cariño no es una opción,
es la vida misma. Me di cuenta de forma brutal en esa mesa de desayuno de que estos corazones ardientes, que no pueden existir si no se considera al otro como a uno mismo, son en realidad la fuerza más poderosa que sostiene el mundo. Gracias a ellos, pude experimentar, por primera vez en mi vida, el calor de una verdadera familia fuera de casa. Pero, amigos, el evento que hizo que la escala de valores que había construido toda mi vida se derrumbara de un solo golpe fue otro. Al terminar de comer y salir al patio, la dueña me puso un bulto pesado en las manos. Yo solo había pagado por el alojamiento y el desayuno. ¿Qué había dentro de ese paquete y cómo destrozó miserablemente mis 60 años de arrogancia? Ahora les contaré esa historia. La verdad es que, en el momento en que recibí ese paquete, mi mente no se llenó de gratitud, sino de sospecha. Según la lógica europea, una vez que el servicio contratado ha terminado, lo educado para ambas partes es despedirse cortésmente y marcharse. Pero la dueña me siguió hasta la puerta y siguió insistiendo en meterme algo en las manos. En ese instante, mi calculadora mental se activó instintivamente. ¿Tengo que pagar un extra por esto? ¿O significa que debo enviarle dinero más tarde? Mis hábitos occidentales, formados durante 60 años como experto en sistemas, creyendo que detrás de cada favor hay un costo y una intención, salieron a flote. Intenté devolverle el paquete a la dueña y, con un inglés torpe y gestos, lo rechacé educadamente. No, señora, de verdad, está bien. Ya he sido tratado más que suficiente. Esto no estaba en mi cuenta. Creía firmemente que estos eran modales refinados que no me hacían quedar en deuda con nadie. Entonces, la dueña volvió a agarrarme la mano con fuerza y se rió a carcajadas, como si estuviera frustrada. ¡Ay, qué cosa! Como vi que le gustó el pan con chicharrón en la mañana, le preparé un par más. El viaje al aeropuerto es largo, ¿cómo se va a ir con el estómago vacío? Cómalo en el camino. Aunque era español, entendí el significado al instante solo con su mirada. Dentro, había un par de tamales y panés con chicharrón, cuidadosamente envueltos. En ese momento, sentí una vergüenza inmensa. La señora, simplemente preocupada de que un extranjero que emprendía un largo viaje pasara hambre, me había preparado algo como si fuera su propio hijo, y yo, frente a ese corazón puro, estaba calculando cuánto costaba. Sentí en mis huesos cuán fría y miserable era la racionalidad y la eficiencia de las que tanto me enorgullecía, frente a la puerta de una casa peruana. Esta fue la verdadera hospitalidad, más grandiosa que cualquier sistema de vanguardia que hubiera diseñado en mi vida. En el manual de un hotel europeo perfecto, no existe ninguna cláusula que diga dale al huésped que hace check-up un almuerzo para llevar. Porque no es rentable. Pero para los peruanos, el afecto por una persona estaba por encima del dinero o la eficiencia. Salí del hospedaje con ese paquete apretado contra mi pecho. Mientras caminaba, la suave calidez que emanaba de él me calentaba el corazón. La lógica y el conocimiento que había acumulado durante 60 años parecían tan pequeños e insignificantes frente a un atado de tamales que me había dado una señora peruana desconocida. Ahora, con este paquete, regreso a Italia. Pero mi maleta es mucho más pesada que antes. Porque dentro de ella llevo la tarea de mi vida que nunca pude resolver, la verdadera calidez humana. Amigos, ahora estoy sentado en mi estudio de diseño en Milán, Italia. Frente a mí están los fríos planos de vidrio y acero que me han sostenido durante décadas. Pero hoy, arriesgando toda mi carrera, quiero hacer, a través de este medio, la confesión más honesta que cualquier informe técnico que haya escrito. Yo era una persona que no creía en la calidez. Si alguien mencionaba la palabra sinceridad frente a mí, me reía por dentro. Pensaba que era solo una excusa que la gente usaba cuando carecía de habilidades de diseño. Así he vivido, solo en el mundo de los números fríos. En las Olimpiadas de Invierno de Milán, fue igual. Al ver la larga cola frente al centro de comidas peruano, lo interpreté simplemente como la ley de la oferta y la demanda. Al ver a la gente de Perú quedarse mucho tiempo, lo definí como una simple victoria de la estimulación visual. Cuando, junto con mis colegas, nos encogíamos de hombros y nos burlábamos de la ineficiencia de los peruanos diciendo que gente tan peculiar, nunca dudé de que mi juicio pudiera estar equivocado. Pero al llegar al Perú, aprendí de nuevo que es el verdadero diseño. Amigos, lo que vi en el Perú no fueron edificios, sino conexiones invisibles. La arquitectura occidental se enfoca en levantar muros y cerrar puertas para proteger la individualidad. Pero los espacios peruanos que vi se enfocaban en derribar muros y abrir caminos. Cuando me dieron un sitio en ese estrecho callejón del mercado, no fue simplemente compartir una silla, fue ceder un espacio de vida.
La mano que puso un trozo de pescado sobre el arroz de un extraño no era ver al otro como un extraño, sino la práctica de una filosofía gigantesca que lo acepta como parte de uno mismo. Durante años, he diseñado plazas que albergan a miles de personas, esperando que se reunieran. Pero en esa tosca mesa de madera peruana, se estaba produciendo una unión humana mucho más densa que en mis deslumbrantes plazas. Esto no es un comportamiento entrenado. El servicio refinado de Europa nace de manuales aprendidos, pero la hospitalidad peruana es un valor predeterminado que fluye en sus venas. Al igual que el calor humano que ofrecen sin reservas, los peruanos consideran natural entregar el calor de su corazón a los demás. Ahora, presentaré mi informe a mis colegas italianos. Se titulará Análisis operativo de Perú en las Olimpiadas de Milán. Pero en él no escribiré ni una sola línea de cifras secas como análisis de flujos o evaluación de espacios. En su lugar, con toda la sinceridad de mi vida, escribiré esto: Perú no construyó un escenario. Trajo la temperatura de un hogar. Y la fuente de ese calor no fue un plan, sino un motor llamado cariño, que este país ha estado alimentando durante miles de años. Al terminar este informe, vuelvo a la primera página de mi cuaderno. Allí estaba escrita la frase sistema perfecto. Pero ahora, a su lado, he añadido nuevas palabras: la temperatura del ser humano. Mi arrogancia, que intentaba conmover a la gente con luces y música llamativa, me pareció patética. ¿Esta calidez que ustedes poseen, de dónde viene? ¿Nació de esas manos callosas que cuidaron a sus hijos? ¿O de ese corazón generoso que ofrece un lugar cálido incluso a un extranjero? Ahora lo sé. Mientras esa calidez que ustedes protegen no desaparezca, el mundo seguirá buscando al Perú. No porque muestren una tecnología asombrosa, sino porque son un país que lo comparte todo: un plato de caldo, el calor de su hogar, e incluso la soledad de un extraño, como si fuera propia. Y por favor, siéntanse orgullosos. Ustedes son los arquitectos del corazón más ardiente del mundo. Su vida cotidiana es el diseño más perfecto que el mundo necesita aprender. Hasta aquí, la larga confesión de Matteo Rossi. Les agradezco sinceramente por haberle escuchado. La verdad es que, mientras escribía esto, tuve que detenerme varias veces. Porque sé mejor que nadie que la temperatura del caldo de ese guarique, la calidez de ese plato de canchita que alguien desconocido le acercó a Matteo, es en realidad el cariño que nuestros mayores han protegido durante toda su vida. Aunque se dice que la tecnología deslumbrante y los sistemas sofisticados cambian el mundo, a través de esta historia he vuelto a comprender que, al final, lo que nos mantiene vivos es el calor humano. Quería transmitirles que esa simple frase que nuestros mayores nos dicen sin pensar: ¿ya comiste?, para alguien puede ser el coraje para empezar de nuevo. Gracias a ustedes, el Perú de hoy es así de cálido. Por favor, no olviden su orgullo y espero que hoy también tengan un día saludable y cálido. Su vida cotidiana es el milagro que conmueve al mundo. Esto ha sido Perspectiva Global.